estaba bien y qué estaba mal. Esa era la función de la religión hace 500 años. Hoy ese señor se saca la sotana, se pone un traje de conductor o de periodista, y también con otra música, con otros efectos de colores, te viene a decir qué está bien y qué está mal. Porque digo, cuando alguien te dice que se murieron 2 personas y un boliviano, te está diciendo algo, no solo es un chiste, te está dando una noción. Es decir, para nosotros que pensemos, uno ve eso y en realidad no lo piensa, lo asimila. Entonces el día de mañana, cuando te tropezás en la calle y gritás negro de mierda, vos no te das cuenta que esa categoría profundamente discriminadora la absorbiste sin pensarlo. Es decir, la posibilidad de decirte dónde está el bien y dónde está el mal, siempre hay alguien que se la atribuye. Solo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Volviendo a la ley, lo segundo gravísimo, pero realmente muy grave que tenía la ley 22.85, era su concepto de la información. Para la ley que dejó escrita la dictadura, la información era básicamente una lata de sardinas, una lata de atún, una mercancía que se vendía, es decir, cuyo objeto era el fin de lucro. Tanto era así que solo podían llevar adelante la actividad de radiodifusión, y pensemos esto, la actividad de hablar al público masivo, entidades comerciales, es decir, entidades con fines de lucro. ¿Qué consecuencias tiene esto? Esto de entrada condiciona el mensaje. Les voy a dar un ejemplo cortito. Pensemos esto, ¿cuántos detergentes auspiciarían en un programa que trata la trata de mujeres? Por supuesto, quien va a tratar trata probablemente no esté buscando rating. Ahora, si solo lo pueden hacer entidades comerciales, los mensajes se van a orientar a cuestiones que tienen profundamente que ver con la ganancia comercial. Y esto es además una discriminación de otro tipo de mensajes. A mí me causa gracia cuando escucho a algunos periodistas muy formados que dicen ¿quién va a escuchar la radio de los wichis? Que a lo mejor los wichis, que a lo mejor esos 400 wichis no serán el público masivo de los 40 puntos de rating, pero tienen tanto derecho a decir lo que tienen para decir como el conductor de ese público masivo. Y esa es la diferencia. La información es un derecho, no es una mercancía. Pensar que la información tiene que estar asociada a criterios de rating, de ganancia económica, es darle un concepto mercantilista y nos calla. Si solo es ganar dinero, hay un montón de mensajes que se callan, porque no venden. Digo, pensemos los temas incómodos. Voy a hacer temas incómodos, no para meternos en ellos, pero pensemos discusiones de aborto. ¿Ustedes imaginan supermercados auspiciando programas que tratan temas como aborto? Independientemente de lo que uno piense, pensemos, esos mensajes, el interés comercial directamente lo incluye de una manera de silenciar. Además de esto, la ley tenía algunas cosas que son deliciosas en materia de censura. Por ejemplo, toda la información tenía que ser veraz y oportuna. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significa? Significa que la información tiene que ser cierta y además dicha en el momento correcto. Ustedes dirán que en democracia nadie dijo que no es el momento correcto. Error. ¿Se acuerdan de la crisis del 2001? En la crisis del 2001, el entonces ministro del Interior de la Alianza tuvo la brillante idea de decir que no era oportuno transmitir las imágenes de lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo. Y le ordenó a todos los canales que dejaran de transmitirlas. El criterio de oportunidad es un criterio de censura. Y en cuanto al criterio de verdad, la libertad de expresión, nosotros tenemos suscrito un pacto de derechos humanos que es trascendente en el sector institucional, que es el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué es trascendente? Porque además de la Corte Suprema, nos da una instancia superior de la Corte Internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde podemos ir a reclamar cuando el Estado lesiona nuestros derechos. ¿Qué es lo que ha dicho esta Corte? La libertad de expresión nunca puede tener censura previa. Hay algunos escasísimos casos, por ejemplo, interés del menor controlado por un juez. Siempre hay responsabilidad ulterior. Dicho de otra manera, yo puedo hasta mentir. Mi libertad de expresión me da el derecho a mentir públicamente. Después seré responsable civilmente de si mentí. Lo que nadie puede decirme es, hasta que no sea cierto vos no podés hablar, porque esa es otra manera. Además de eso, la ley tenía sujeción de la información a cuestiones como la moral cristiana, en un país que no es solamente cristiano, sino manera de censura, y aparte la subordinaba a la seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Había un contralor del Estado
respecto a qué era seguro para el país que se transmitiera. Estos criterios que estaban incorporados en esa ley eran antónimos de la libertad de expresión, es decir, se daban de cabeza, se agarraban a patadas. Para ver cómo seguía este esquema de control de la información, además era cómo era el organismo que lo conducía. El organismo que crea la dictadura es muy particular. Es un organismo regulador donde tienen representación cada una de las armas de las Fuerzas Armadas, un representante de las redes privadas y un representante de las televisoras privadas. Y tenía un consejo asesor con un participante estrella, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE. Este era el esquema que pensó la dictadura para controlar, porque realmente era un dispositivo de control sobre la información. Esto hizo, además, esta conformación, desde que volvió la democracia a la Argentina, nunca se pudiera integrar y quedó intervenido el CONFER desde 1983 hasta el 2009. Yo les decía, para mí fue un privilegio enorme. Yo cerré el CONFER. Nosotros, un grupo, cerramos el CONFER y fue maravilloso porque cerramos un capítulo muy oscuro de la historia. Aparte, ustedes piensen, le llevó a la democracia argentina más de 25 años hacer esto. Pudimos juzgar a las juntas, pudimos encarcelar a los profesores, pero el sistema de distribución de la palabra pública seguía regulada por esta norma. Para no aburrirlos, ¿qué es lo que pasó después que volvió la democracia? Todos los gobiernos del doctor Alfonsín en adelante pretendieron cambiar la ley de radiodifusión. Práctica que parecía absolutamente imposible. Lo intentaron todos los gobiernos y se generaron esto. Cada vez que un gobierno trataba el tema, aparecían los titulares. Le pasó a Alfonsín. Alfonsín inclusive llegó a generar un proyecto que se hizo en el marco del Consejo para la Consolidación Democrática. Y en el momento en que este proyecto fue presentado públicamente, empezaron los problemas de imagen pública del gobierno, más allá de la crisis económica. Y esto lo contaba el propio doctor Alfonsín, con mucho dolor. Muy avanzada la crisis económica, y ya habiendo sido elegido el doctor Menem como presidente, él se junta con los dueños de los grandes grupos económicos y les dice: déjenme terminar, me quedan 6 meses. Y un empresario, dueño de medios, le dice: no, doctor, esto ya es un obstáculo. Al día siguiente, Alfonsín presenta su rendición anticipada, que es una de las primeras medidas que hace el doctor Menem. El doctor Menem reforma la ley de radiodifusión anulando una cláusula que había sido copiada de una norma liberal que es la ley de radiodifusión norteamericana. ¿Qué es lo que decía esta norma? Esta norma trataba de impedir, como intenta el sistema liberal a través de los controles de mercado, la concentración mediática, porque los norteamericanos tienen como primera enmienda la absoluta libertad de expresión. Digo, el modelo de constitución norteamericana es, digamos, es el paradigma. Después lo que ellos hacen con la constitución es otra cosa. Tenemos derechos humanos, pero también tenemos Guantánamo, pero arena de otro costal. En sí, el modelo es muy liberal y si se quiere, de las buenas prácticas liberales. Tanto es así que hay un derecho humano a la felicidad. Es decir, es el modelo muy de la modernidad, la que soñó Julio Verne, que está captado. Esta norma tiene su regulación, algo que es la Federal Act, que es como la ley de radiodifusión norteamericana, que entre otras cosas tiene un control de mercado impidiendo lo que se llama las propiedades cruzadas o el control o la concentración vertical o horizontal de la actividad. Para darles un ejemplo, gracias. La concentración es cuando, supongamos, yo tengo todos los kioscos de la ciudad. Si yo tengo todas las licencias de kiosco, yo me concentro horizontalmente, es decir, tengo todas las ramas de la misma actividad. La concentración vertical, yo además de ser dueña de los kioscos, soy dueña de la fábrica de golosinas, de la fábrica de cigarrillos, entonces toda la cadena de actividades, y además soy dueña de los distribuidores. Toda la cadena de actividades integral y yo controlo. Y ahí me vuelvo un fijador de precios, además, porque yo te digo cuándo vendés, cómo vendés y en qué condiciones. Bueno, ¿qué es lo que decía la norma norteamericana que le había copiado la dictadura? Lo que decía la norma era que quien posee diarios
no puede poseer canales de televisión, por lo menos no en el mismo lugar. Porque imaginémonos que alguien controle, supongamos un hipotético, el mismo diario y el mismo canal de televisión en una sola zona. Bueno, una de las primeras medidas que hace el doctor Méndez es anular esta norma. 6 meses después sale la privatización de los canales de televisión de Capital Federal. Y ahí viene quién se queda con el canal emblemático que era el canal 13. El Grupo Clarín. Lo cual, digo, la ley de emergencia estaba preacordada para esta adjudicación. Y esto tenía que ver. Tanto así, digo, yo les voy a ser honesta, Menem no es santo de devoción. Pero incluso él, en los debates previos a la ley, decía que uno de sus mayores errores políticos había sido la concesión de tantos privilegios a este grupo que durante los 90 no hizo sino crecer. Y no creció de la manera en la que todos pensamos que deben crecer los medios de comunicación, es decir, haciendo inversiones. Lo que hizo fue crecer con un esquema de monopolización. ¿Qué significa esto? El grupo Clarín, como otros grupos del país, yo voy a usar el grupo Clarín como ejemplo, nada personal, just business. Uno podría poner, supongamos que yo quiero poner un cable, yo soy dueña de un cable, puedo ir, pedir la licencia, instalar mi cable, generar empleo, y estaría perfectamente legítimo. El grupo Clarín no tomó esa medida. El grupo Clarín fue comprando cables, pero ¿cómo lo fue haciendo? Para darles un ejemplo, La Plata. En La Plata había 5 señales, 5 canales, 5 licencias de cables y 5 empresas de cable distintos. Compró las 5. Cerró 4 y se quedó con una, porque el esquema fue un esquema de desarrollo comercial basado en el monopolio, es decir, basado en ser el único proveedor. Tanto es así que con otro gran grupo monopólico, que es el grupo Vila Manzano, se dividieron el país por la mitad. De Córdoba para la cordillera Vila Manzano, de Córdoba para el Pacífico, para el mar, el grupo Clarín. Y nos dejamos un país dividido. Este esquema de concentración, además incluyó canales de televisión abierta, incluyó radios, incluyó periódicos del interior del país y generó lo que la doctrina que estudia ha denominado uno de los procesos de concentración mediática más aberrantes de la región. Para decirlo de otra manera, si nosotros tomáramos el mapa de medios de la Argentina y quisiéramos pasarlo por los estándares de cualquiera de las legislaciones occidentales que resguardan la libertad de expresión, la Argentina no aprobaría ninguno de ellos. Nosotros tenemos altísimo nivel de concentración. ¿Te van a echar? Y para darles un ejemplo de esto breve, voy a ir al tema. El 82% de la población argentina ve televisión por cable. ¿Sí? Significa, de cada 100 casas, 82 tienen cable. Es un nivel de penetración del cable enorme. Haciendo de ese 82%, un 100%, el 60% de ese mercado está controlado por un solo jugador, que es el grupo Clarín. Supongamos que de esta charla decidimos hacer un canal de noticias sobre Berazategui. Si Clarín no sube a su cable esta señal que nosotros armamos, significa que automáticamente quedamos excluidos del 60% del mercado. Así, por decisión de un solo grupo. Esa es la concentración mediática. Esa es la posibilidad de silenciar. El poder. Sí. ¿Y cómo hizo esto? ¿Y por qué le vendían? Se preguntarán ustedes. Los cables, los canales. Lo hacían a través de acumulación. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba de acumulación vertical? El grupo Clarín tuvo una acumulación vertical que tiene que ver con las que ellos distribuían señales, esos son los sistemas de cable, pero además lo producían. Por ejemplo, la señal de Canal 13, lo que durante mucho tiempo fue la señal premium, que la primera que fue la señal de los derechos deportivos. Entonces, ¿cómo era el sistema? A cada cable que querían comprar le dejaban de vender el fútbol. 8 meses después ese cable había perdido abonados y el dueño que no había querido vender empezaba a comprar por 2 centavos. Empezaba a vender por 2 centavos. Basado en... Además, como era un jugador tan importante, cartelizaba la venta de señales. Supongo que ustedes deben tener la experiencia que